Esto fue el 2009. Estábamos en clases tipo 6 de la tarde, la última clase del día. No recuerdo si con esa chica tenía más ramos o era solo ese, pero de vez en cuando conversábamos y algunas veces nos íbamos juntos ya que tomábamos la misma línea del metro. Un día la vi rara, pero se excusó inicialmente que estaba cansada. Pasando la clase, veo cómo ella se va poniendo rara, así como asustada. Ujú. Era como si algo la estuviera molestando. Viéndola bien, ella miraba mucho a un costado de la sala. Cuando yo me quedo mirando a dicho costado, veo cómo sutilmente logro distinguir una sombra que aparece y desaparece. Recuerdo que pensé que era un efecto de luces o algo. Me quedé mirando y con esfuerzo veo cómo se va moviendo dicha sombra y cómo esa chica también lo va siguiendo con la mirada. La sombra llega donde el profesor y se queda quieta de allí y se me pierde. En el break le pregunto con otro compañero qué le pasaba, ya que se veía muy cansada y mal. Ella, como en confidencia, dice que es porque estaba viendo cosas. Yo le dije, ¿fue algo así como la sombra que se fue donde el profesor? Te lo voy a decir con el tono de actor de Carlos Pinto, el día menos pensado. A ver, ahí suena mucho mejor. No, fue como la sombra que se fue donde el profesor. Y después hay como un minuto de pausa. Claro. Ella queda mirándome y fue como, ¿también lo viste? Ahí explicó que tomaba remedios dados por psiquiatras por ese asunto de ver cosas. Ese día no se las tomó y estaba en una especie de crisis. Yo le dije lo que vi y ella me los describe. Si mal no recuerdo, eran dos personas que se burlaban de ella y que ahora me estaban molestando a mí y diciéndome cosas. No sé explicarlo bien, pero recuerdo que sentía un cosquilleo en la espalda y escuchaba que alguien susurraba en mi oído. Y la cara de sorpresa de ella cuando le dije, me dicen tal cosa, pero los voy a echar. Cuando terminó la clase, ofrecí irla a dejar al menos a la micro que ella tomaba después de bajarse del metro. Cuando nos subimos al metro, ella me abrazó y así nos fuimos todo el camino. Recuerdo que temblaba entera. ¿Viste? Sí, oye, está perfecta, un día menos pensado, Sí. hasta con romance incluido. Claro, no. Claro, Y le pregunté si estaba con él, bien, donde me dice que le daba miedo que yo pensara que ella estaba loca y tiritaba, porque veía como mucha gente llevaba bichos raros pegados en el cuerpo y la asustaban. La fui a dejar hasta la micro. Mira, esto que está buena la historia, porque mira, si efectivamente este muchacho, este corresponsal, no hubiese visto lo mismo que ella, fácilmente uno podría decir la chica tiene algún tipo de esquizofrenia. Claro, o sea, escuchándolo así a simple vista, Claro, pues, da como va a pensar en eso, ¿no? claro. Pero curiosamente aquí lo bonito de la historia, como diría Zamorano, es que efectivamente él también había visto la sombra en la sala. Wow. Entonces, por ende, le cree a la chica. ¿Ah? Le pregunté si estaba bien. La fui a dejar hasta la micro, como habíamos quedado. Sé que por la hora no era prudente dejarla a la casa, ya que llegaría muy tarde a la mía. Y en ese entonces, en esos tiempos, no había celular para avisar. Quedamos en vernos en las próximas clases. Me pasó su número y todo. Me confirmó que había llegado bien a su casa y con el presente que le había dado se sentía segura. No puedo recordar qué le di. Seguramente le debe haber dado algún tipo de objeto de significación religiosa, simbólica. Desde ese momento, y que recuerde, nunca más la vi en clases. Y las veces que llamé, no contestó mi llamada. Mira, cerca al tiempo le pregunté al profesor, ya que sabía que le tocaba con ella en otro ramo. También recuerdo que me dijo que los padres la fueron a buscar, ya que
Mira, parece que la chica fue a otra clase otra vez más Ya. y nuevamente tuvo una crisis y los padres tuvieron que ir a buscarla, ya que escuchaba a alguien y se puso a llorar y que desde entonces no la vio más. No puedo recordar qué pensé en esos momentos, pero si me pongo a verlo desde ahora, esa chica estaba siendo tratada como posible esquizofrénica. Mira lo que decíamos nosotros. Claro. Pero si fuera así, ¿por qué yo pude ver la sombra que ella vio y sentir esos susurros? Puede que los susurros fueran un efecto de enganchar a lo que ella contaba, una especie de engañosa empatía. Claro. Pero la sombra en esos momentos, yo no sabía qué le pasaba. Y la vi circular. ¿Será posible que algunos casos que se digan de esquizofrenia no sean realmente eso y estén maltratados? ¿O todo fue una proyección de ella con su enfermedad y que por algún motivo puede llegar a distinguir sutilmente? Me generó la duda y sé que por el tiempo no puedo recordar detalles, como por ejemplo, qué le di a ella para que estuviera tranquila o qué pensaba de la situación en esos momentos. Bueno, eso fue lo que me acordé recordando el pasado. Oye, qué buena historia. Oye, sí, buena historia. Porque abre un tema, dos temas en realidad que son bastante peliagudos. Uno, ¿cuánta gente está siendo tratada, medicada para afrontar una posible esquizofrenia y en el fondo tienen la habilidad? También, sí. De poder efectivamente ver cosas de otro plano, ver cosas de otras dimensiones, y en el fondo, claro, no tienen la suerte de encontrarse con alguien, o los padres se niegan quizá a un tratamiento desde el punto de vista del esoterismo, claro, para orientarla en ese trance, y terminan en manos de un psicólogo o de un psiquiatra, que efectivamente las va a diagnosticar como una esquizofrenia y va a proceder con el tratamiento. Así es. No estoy diciendo que la gente que vea cosas no vaya al psiquiatra, obviamente que siempre esa va a ser la primera opción. Por supuesto, hay que dejarlo bien claro eso. Claro, pero sí obviamente que hay que abrirse también a otras posibilidades. Yo a cada persona que le digan algo así, o que ella cuente algo así, obviamente que recomiendo esta doble atención, tanto psiquiátrica como esotérica. Yo creo que es necesario y creo que por suerte hemos avanzado algo en eso. Sí, yo creo que hay que darle cabida a los dos puntos de vista. ¿eh? No hay que centrarse, no hay que cerrarse obviamente en una sola vía. Hay que ver todas las posibilidades, todas. Eso es la primera reacción que me nace. Lo segundo, qué raro esos missing time que tiene nuestro amigo al contar la historia, o sea, el tema de que no recuerda el objeto que le dio, o sea, para mí ese es un hecho significativo. Claro. Yo no sé si tú, Nico, en la misma situación, en las mismas circunstancias, recordarías que le diste, qué sé yo, como dice la canción española, el rosario de tu madre, güey. Claro. ¿Ah? Yo creo que le recordarías haber entregado algo significativo. O sea, si le dio un Nicolo, ok, está bien que quizás no lo recuerde. No, ahí claro, ahí aparece una laguna mental, podemos llamarlo así, no te acuerdas nunca más. Él recuerda que le dio un objeto tótem significativo, dígase algo una simbólico. cruz, un rosario. Claro. ¿Lo recordaría? De todas maneras, o sea, cada objeto tiene algo en especial, o sea, sobre todo los que son los de carácter un poquito más simbólico. Claro. Y lo último, wow, esta es una historia con final abierto, ¿eh? No se supo qué pasó con la chica, pero para que también la última reflexión que me nace es, ojo, estamos hablando de un fenómeno que incluso puede influir tanto en tu vida, que en este caso la obligó a suspender sus estudios superiores. Claro. No, cosa que no es menor. Así que efectivamente una historia con hartos visos, muy, muy bien narrada también. Sí. Y con esa intriga que dejan los finales abiertos. Claro. ¿No? Sí. Así que en el fondo, buena historia.
Vamos a la próxima. Vamos. Mira, el mismo corresponsal. Ah, ya. A ver, ¿qué es lo Así que nos vamos ofrece? Prepárate para disfrutar este relato. Soy todo oídos. Y me dice, otra historia, pero esta es cortesía de mi madre. Cuenta que una vez con su madre, o sea, mi abuela, y su hermano, iban de regreso a la casa, ya que de noche, caminando por una de esas típicas calles de campo, o sea, tú sabes, profundo, Ujú. ellos debían llegar a un pasaje donde doblar y entrar de allí a la calle para llegar a la casa, pero cuando llegaron al sector, solo veían zarzamoras. Ujú. Ya como que se les perdió el camino, Sí, o el camino que debían tomar ya no era el mismo. suele pasar en esos pasajes, o esos paisajes, Claro. mejor. En esos parajes. Eso, esa era la palabra. Sabía- parajes. Sabían que estaban bien, ya que podían escuchar el agua del canal que pasaba por allí, pero no podían encontrar el cruce. Mi abuela se devolvió y entró con ellos al fondo. Aquí está la versión de mi abuela, de mi madre y la de mi abuela. Mi madre dice que llamaron a la casa, salieron las personas, les explicaron qué pasaba. Una niña se adelantó y cuando salieron no había nada. O sea, el camino estaba despejado, normal. Ya, o sea, Y claro, o sea, era un fenómeno que solamente le ocurría a ellas dos. claro. Mandaron a una niña a que se adelantara, que explorara, Ujú. y el camino estaba despejado, no había nada raro. Y la de mi abuela dice que los invitaron a pasar. Les dieron un poco de leche mientras esperaban que fuera la niña a ver qué pasaba afuera, y cuando los acompañaron ya no había nada en el camino. Bueno, con algunas diferencias, pero mira, pero ¿qué corresponsal más honesto? Más encima nos manda ahí las dos versiones, lo que recuerda la madre y lo que recuerda la abuela, pero en ambos casos la valiente niña exploradora que se adelantó y fue a ver qué pasaba, cuando volvió certificó que no había nada raro, que no habían zarzamora y que el camino estaba abierto. Wow. Pero qué loca la historia. Sí. A sí. mi abuelo le pasó algo similar. Saliendo de la cantina, bueno, ahí hay alcohol metido ya. ¿Ah? Iba para la casa. Claro, claro. En esos tiempos, según el patrón que tenías, era la casa donde vivía. Pues claro, los tiempos de los inquilinos. Sí, pues, de todas maneras. Claro, la casa patronal era finalmente tu domicilio. Claro. Él debía entrar al único callejón que había en el sector. Iba caminando y llegaba a un fondo que estaba pasado el callejón. Se devolvía, llegaba a la cantina. A ver. ¿Cómo? Se devolvía, llegaba a la cantina donde estaba. Luego, a devolverse, llegaba al fondo que estaba pasado el callejón. Mira, entró como en un bucle. Mira, llegaba al callejón. ¿Ya? Y algo pasaba, que el camino se le invertía y se devolvía a la cantina. Pero eso no era el efecto del alcohol, no. O todavía no. No, o sea, era sobrio. efectivamente como que algo le estaba impidiendo llegar a la casa. Claro. ¿Ah? Llegaba a la cantina donde estaba y volvía a devolverse. Llegaba al fondo donde estaba pasado el callejón, y así un buen rato en ida y vuelta. ¿Ah? O sea, como por decírtelo, a ver, es como que, qué sé yo, tú fueras al almacén que está en la esquina de tu casa, claro. llegas al almacén y es tu casa. Yo sí, no llegas nunca al negocio. No llegas nunca, claro. Claro, o viceversa. Bueno, a ver, estuvo hace un buen rato hasta que ve a un amigo que le preguntó, ¿qué le pasa, oiga? Él me dice, ¿me va a creer que no pillo el callejón? Y su amigo le dice, vamos a ver. Y allí efectivamente pudo encontrar finalmente este camino que lo lleva a casa. Él antes solo veía un muro largo en ese lugar. ¡Qué buena! Bueno, es un tema muy sabido esto de que hay ciertos
estos animalejos que te confunden el camino, pues. Sí. ¿Ah? Ciertas criaturas o brujos transformados en criaturas, etcétera, que gozan, o son elementales, o son duendes, o son brujos transformados en otras cosas que suelen confundirte el camino. Ese es un sello indiscutible de un lugar embrujado o de un lugar encantado. Así que no, buenísima la historia. Buena historia. Vamos con la siguiente. Hola César, un gusto saludarlos. Desconozco si has leído esta historia mía, por lo menos no la he escuchado, pero te cuento. Hace un tiempo les conté sobre que cuando estaba acostado junto a mi polola, no podía dormir, me costaba mucho, apagué la TV a eso de los 2:30 para ver si dormía, lo cual calculo que media hora después logré hacer. Pero lo extraño viene acá. No sé si fue un sueño, sensación o qué. Sentí que alguien estaba atrás mío, pegado a mi cara en mi oreja. Solo veía un bulto negro. Yo abrazaba a mi polola, se lo juro que era como si estuviera despierto sin poder moverme. Es más, en el sueño quería tirar unos golpes hacia atrás para que se fuera, porque susurraba al oído algo que no sé qué era. Era un idioma que ni conozco, pero tenía miedo de golpearla a ella, por lo que no hice nada. Solo me esforcé en moverme, como querer romper el sueño que me tenía atrapado en la cama, junto a ella abrazada. Cuando logré hacerlo, la desperté a ella, por lo que abrí los brazos fuertemente y ella se asustó mucho. Me preguntó qué me pasó, por qué abriste tan fuerte los brazos. Pero hasta ahora no le he contado nada para no asustarla. Varias veces ella ha soñado cosas malas o raras. No me dice qué es, porque dice que tiene miedo a que se haga realidad. Varias veces en el departamento de ella hemos sentido aire helado, aunque estén todas las ventanas o puertas cerradas. El día domingo ocurrió algo que nos dejó muy helados y asustados. Me ocurrió de nuevo sentir que había alguien a mi costado, casi pegado a mi oreja, nuevamente hablando cosas que no entendía. Pero lo más terrible fue que ahora mi polola despertó sola y al abrir sus ojos vio al bulto al costado mío y pegó un grito fuertemente, el cual la tuvo muy asustada por varios días. Por lo tanto, no quería dormir en su dormitorio. Al otro día hablé con una persona de temas así, y según ella me dice que hay algo raro, como si fuese alguien que está cerca del departamento porque falleció para el 27F y desea hablar conmigo. ¿Por qué? No sé. La señora dice que no nos hará daño, pero si sueño con alguien que no conozco, que lo escuché sin hablar con él, ¿por qué puedo correr el peligro de quedarme con él de una u otra forma? Más asustado me dejó. No sé si sea cierto o no lo que ella menciona, pero mi brujita blanca, mi hermana, me dice que no tenga miedo, que no estaba malo. Al final no sé a quién creerle. Ojalá César pueda leer lo que nos pasa para saber qué puedo hacer. ¡Wow! Qué heavy, a ver, ¿eh? Sí. Sí. Chuta, existe la remota posibilidad que efectivamente sea aquella persona que falleció en el departamento para el terremoto del 2010. Pero... ¿Es en el edificio Alto Río en Concepción o no? ¿O estoy equivocado? A ver, no lo especifica, ya, no lo especifica. O puede ser, claro, algunos edificios que se dieron en ese... Claro, sí. Se puede aplicar para todos ellos. Como te digo, puede ser que exista la posibilidad remota de que se trate efectivamente de algo relacionado con lo del terremoto. Claro. Pero yo me inclino más por una especie de entidad celosa. Dígase alguien que está cuidando a su polola, algún elemental por ahí medio enamorado, Claro. que no quiere competencia
que quizás ni siquiera su polola se ha dado cuenta que lo tiene, pero que mantiene a raya a nuestro corresponsal ahí. Claro. ¿Ah? Metiéndosela en los sueños, no dejando que se acerque ahí. O sea, estamos hablando de celos en el más allá. Absolutamente. Sí. Imagínate, uno ya tiene suficientes problemas con eso en el más acá. ¿Para qué tenerlo en el más allá, digo yo? Claro. Vamos con la siguiente. Hoy esta es una historia que me han pedido mucho. Ya, vamos a escucharla. La historia del talo. El talo. Afírmate, Nicolás. A ver. La historia transcurre hace 17 años en la comuna de Independencia. Mi hija de 3 años comenzó con unas pesadillas terribles. Sus ojos fijos hacia la pared y sus gritos espantosos. Esto ocurrió hasta que un día ella comenzó a reír y a disfrutar en el patio de la casa con un amigo imaginario. Pasaron las semanas, así hasta que un día, tomando desayuno, yo me siento a su lado y me grita que me había sentado arriba del tallo, o del talo. Uh-huh. ¿Ah? No, papá, no te sientas arriba del tallo. Ya en ese momento nos miramos con mi señora y pensamos que esto no era más que un amigo imaginario, así que obviamente que lo que hizo el padre fue, perdón por haberle ocupado el puesto al tallo, y se fue a sentar a otro lado. En ese momento nos miramos con mi señora, claro, amigo imaginario. Después de meses, con todo esto, con el mismo sistemita de su amigo, mi hija se enfermó de la nada, estando 10 días grave, sin que los médicos supieran qué tenía. Al día 12 salió caminando. Ese mismo año sucedió el crimen del sacerdote en la catedral. ¿Ya? ¡Wow! Wow. Ya, espérate. Entonces 10 días grave, al día 12 salió caminando del hospital, y en ese mismo año sucede el crimen del sacerdote en la catedral, el asesinato de Faustino Cazziero, tú sabes. Lo recuerdo, por parte de Rodrigo Orias. Efectivamente. 2003, 2004, por ahí. Por ahí, sí. Mi señora me llamó al trabajo para que me fuera urgente a buscarla, y me contó que ellas estaban en esa misa, y mi hija, mira, mi señora me llamó al trabajo para que me fuera urgente a buscarla, y me contó que ellas estaban en esa misa donde fue asesinado el sacerdote, y que mi hija había comenzado a llorar 10 minutos antes del crimen, indicando que tenían que irse de ahí porque algo muy malo sucedería. Wow. O sea, ojo, en el fondo esto nos da, imagínate la escena. Claro. Antes de que Rodrigo Orias cometiera su alevoso crimen, 10 minutos antes, escuchó el llanto de una niña que era retirada de la catedral, y era la hija de nuestro corresponsal, que había sido seguramente advertida por el tallo. Claro. De que iba a haber un suceso muy violento. A los 2 meses nos fuimos a pasar las fiestas patrias al campo. Y al tomar el bus ese día de lluvia, mi hija nuevamente se transformó, que quería bajarse porque algo iba a suceder. Nos bajamos finalmente, le hicimos caso. Y después supimos que el bus se volcó en la carretera. Qué heavy. Suponemos que por consejo y asesoría de el tallo. Claro. Fuimos nuevamente al campo y nos sucedió otro capítulo espeluznante esa noche. Un grito satánico recorrió los campos esa noche, y la familia de mi señora corrió a la pieza que estábamos con mi hija para proteger a la hija de la Llorona. ¿Ya? Una vez de vuelta a Santiago, nos fuimos por un fin de semana a donde mis suegros, y el día domingo nos fuimos con el padrino de mi hija.
durante el trayecto, mi hija le comentaba que el Tayo ya no estaría más con ella, porque extrañaba a sus padres. Y que el Tayo era tonto, porque se cortó la vena y se durmió para siempre. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, imagínate, en el fondo, a ver, como que de algún modo este Tayo, aparte de haber convocado a otra criatura de la noche, como era la Llorona, claro, predecía hechos futuros, etcétera, parece que era una entidad bastante poderosa. Sí, sí. Pero finalmente era un ser humano, alguna vez fue un ser humano, claro, que había tomado la decisión de suicidarse. De suicidarse, claro. Y ahí nuevamente entra el tema de que, bueno, el Tayo siente que cumple un ciclo protegiendo a esta niña y se despide, diciéndole que extrañaba a sus padres y contándole la verdad de que alguna vez cuando estaba vivo se había cortado las venas y se había dormido para siempre. Desde ese día mi hija ya no ha tenido más premoniciones. Y antes de irnos de esa casa, pregunté quién vivía ahí. Y me comentaron que una pareja, hace muchos años, perdió a su hijo, que se suicidó. ¿Qué tal? ¡Ay, qué tremenda historia! Excelente historia. Buenísima, pero muy, muy buena historia. Muy buena, muy buena. El famoso Tayo o Talo. Claro. Tayo o Talo. Oye, qué tremenda. Oye, maestro, no, historia. Sí, este es un capítulo del día menos pensado. Sí, eso se lo tenemos que enviar a Carlos Pinto, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo el capítulo, muy bueno, por cierto. No sé si tú lo recuerdas, el de esta chica que ve, o sea, una chica que nace con fibrosis quística. ¿Ya? Que es atendida por los famosos y celebérrimos médicos brasileños. Ah, claro. Cosa que le permite alargar su vida, ¿eh? Porque esta cirugía psíquica se hace a los 4 años. En 1980 y algo, ¿eh? Cuando se hablaba muy poco del tema de los monjes brasileños. Los monjes brasileños, claro. Los famosos monjes. Claro, se le envía una carta por correo, o sea, por correo físico. Claro. Y obviamente se espera la respuesta por parte de estos curanderos. A todo esto recomiendo que la gente lo vea. Quien no lo ha visto, se llama Reflejo del Alma. Es el capítulo número 1 de la segunda temporada. Perfecto. Bueno, el tema es que después aparece como segundo elemento paranormal de la historia un actor caracterizado como un jinete antiguo, porque en esa época vivía en el campo. Claro. Que le advierte a la madre que no se vayan de esa casa porque si no van a suceder muchas desgracias. ¡Wow! Tercer elemento paranormal, y es que a la chica le sacan una fotografía. Y en esa fotografía, donde bueno, finalmente la fibrosis quística se la ganó. Pero ella misma dijo, yo no quiero que me vayan a tratar al extranjero. La familia era pudiente, tenía la posibilidad de sacarla, claro, ¿sabes? A Rochester, que sí, a Estados Unidos, para un tratamiento mejor. Pero ella dijo, no, yo quiero morir dignamente. No me quiero aferrar a la vida con trasplante, soporte y cosas así. Claro. Entonces, en el momento en que ella toma esa decisión, la hermana le toma una fotografía dentro del auto. Y en el reflejo del vidrio, me van a creer tú, Nico, yo no sé si tú has visto este capítulo. La verdad es que no. Te convoco a verlo, se llama Reflejo del Alma. Perfecto. El día menos pensado, Reflejo del Alma. Reflejo del Alma. Segunda temporada, perfecto. Vamos a buscar capítulo 1, segunda temporada. En YouTube. Perfecto. Y adivina, cuando esta chica fallece, también en circunstancias muy raras, porque ella fallece al día siguiente que nace su sobrina en el mismo recinto hospitalario. Oh.
¿Ah? Qué bien. Y alcanza a conocer a su sobrina y fallece. Oh. Bueno, la cuestión es que meses después la hermana revela el rollo fotográfico de la foto que había sacado ese día. Claro, claro. Y adivina, mira, ella está muy seria, mirando el futuro, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Y reflejado en el vidrio en el parabrisas que está a su lado, no está, aparece ella misma, pero no está vestida tal cual como está en la foto. Aparece vestida, adivina con qué. ¿Con qué? Con un chalequito blanco que primorosamente y amorosamente su madre le tejió. ¿Ya? Para meterla al ataúd. Es en el momento en que se tomó esa foto, ese ataúd no existía, o sea, ese chaleco no existía. No existía. Y más encima, lo más curioso, ella, bueno, era muy devota, aparece usando una cruz. O sea, esa cruz tampoco se refleja en el parabrisas. O sea, perdón que te interrumpa, César, pero ¿ese chalequito fue tejido precisamente para el funeral? Justamente, ese es el gran prodigio de esta historia. El gran prodigio de esta Y ese historia. chaleco apareció en esa foto una vez revelada. O sea, de algún modo, el futuro apareció en esa foto. Oh, pero qué tremendo. ¿Cómo? No lo sé. Ahora bien, yo, como te digo, pregunté en mi Facebook, a todo esto permíteme ponerme, tú sabes que los años no pasan en vano. Ajá. Voy a ponerme mis espejuelos para mirar de cerca. Eso. Ya no puedo leer tan fácil de cerca. No. De lejos tengo una vista, pero increíble. Increíble, pero de cerca, ahí donde falla la vista. Pasa la cuenta. Bueno, la cuestión es que pregunté ahí qué le había parecido el capítulo, etcétera. Y llegaron con unos comentarios muy interesantes que voy a proceder a compartir contigo. Por favor. Mira. Una corresponsal me escribió: estas cosas en realidad existen, porque cuando mi hija falleció, y por favor, ahora voy a dar mis redes sociales porque quiero que la gente me retroalimente. Sí, desde este momento, esa es la idea. Quiero que me retroalimenten si es que le han pasado cosas parecidas. Escríbanme al +569 775 73995 WhatsApp. Me manda su audio o su escrito. Me es indiferente si es audio o si es narrado a mano, o a las redes sociales @zarparraguía, tanto en Twitter como en Instagram. Mira, Claudia Rojas: estas cosas en realidad existen, porque cuando mi hija falleció, a diario sentía que ella se acostaba a mi lado. Obviamente a mí no me daba miedo, porque sabía que era ella. Un día con mi familia salimos a verla al cementerio y le pedí desde el fondo de mi corazón que me diera una señal que ella estaba bien. Y cuando llegamos, en toda la casa se sentía el olor de la colonia rosada que usaba para ir a la escuela. ¡Oh, qué terrible! Estamos hablando de una niña pequeña. Sí. Estuve muchas noches que no dormía y lloraba. Y una noche me dormí abrazando su oso de peluche. Y la soñé en un lugar lleno de flores y pasto. Ella estaba feliz y corría. Me decía: mamá, te quiero. Y me decía chao con su manito. Oh, wow. Desperté y sentí su olor de colonia. Ese día le dije que podía estar en ese lugar feliz, que yo la vi y que yo estaría bien. Hay días que sigo sintiendo su olor. Le digo que lo mucho que la amo y extraño. Y siento un besito de ella cuando duermo. Esa es mi experiencia. ¿Sabes que a mí me llama la atención que la ciencia... hay científicos preclaros que
que se han tomado en serio este tema, pero son tanta la gente que queda acá, que ha sentido señales de muerte Claro. en el momento o en los días o meses posteriores, que yo creo que la ciencia ya debería hacerse cargo de esto y crear una tipología dentro de. Me parece que la psiquiatría y la psicología son las ramas más adecuadas, pero ojo, no desde el punto de vista tradicional farmacológico, sino que desde el punto de vista de abrirse efectivamente a la posibilidad de que efectivamente hay otro plano. Claro. Porque en el fondo, ¿cuál es la moraleja de lo que te acabo de leer? Seguramente la madre estaba todavía muy amarrada a la hija, muy atada a su pena. Sí. Y por eso no dejaba ascender a la pequeña. No, absolutamente. Y eso es una clara señal, bueno, obviamente es la gran señal que tienen los padres, porque, bueno, como todos nosotros, nadie puede, podríamos decir, esperar que los hijos fallezcan primero. O sea, eso es la primera regla de todo padre o toda madre. Así es. Y la pena se va a llevar hasta el final de nuestros días. Entonces, llega a tal extremos que esa pena no la quita nadie. Uno tiene que convivir con ella. Claro. Mira, aquí otra corresponsal más se hace eco del tema de los monjes brasileños. Mira. A ver. Tengo una historia un tanto similar con la sanación espiritual a distancia, aunque en mi caso fui sanada de un brote de lupus. Los riñones estaban con falla irreversible. Las articulaciones y muchos órganos también estaban muy dañados. Y sin tomar ningún tipo de medicamento, mira, ojo. A ver, ella no recibió ningún tipo de terapia alopática. Ya. Ella se fue derechito a los monjes brasileños. Apenas fue diagnosticada, ojo, y no de cualquier cosa, de un lupus que le estaba llevando los riñones hacia una falla irreversible. Claro. Con articulaciones y otros órganos del cuerpo también bastante dañados. Es un riesgo que tomo, ¿eh? Tomó un riesgo. Sí. Y recalque, y sin tomar ningún tipo de medicamento, decidí someterme a esta sanación espiritual. Y ahora nadie se explica cómo es que mis riñones funcionan a la perfección y en mi cuerpo no hay rastros de lupus. El brote de la enfermedad se detuvo y nadie se explica cómo pudo haber sucedido esto sin tomar medicación alguna. Ahora tomo las precauciones que debo tomar, pero he vuelto a hacer mi vida con total normalidad. Mi pronóstico, según la medicina, era lapidario. Me encantaría poder contar mi caso a más personas para que se sepa que si hay fe, no hay nada imposible. Saludos. Bueno, estamos cumpliendo su deseo, estamos dándole a conocer al gran público. Y agradecemos que comparta la historia, sobre todo para la gente que todavía tiene fe. Efectivamente. Ahora bien, como te digo, en el fondo tienes razón en eso. Obviamente que yo respaldo el tema de la cirugía psíquica de los celebérrimos monjes brasileños, que en el fondo, ¿qué es lo que son los monjes brasileños, mi querido Nico? Según la tradición del espiritismo brasileño, son distinguidos médicos difuntos que siguen desde el más allá, que tuvieron fama, seguramente murieron mártires contagiados de alguna enfermedad. Claro. Y que siguen desde el más allá interviniendo, ayudando, operando. Obviamente que antes era mucho más difícil. De hecho, yo recuerdo que por ahí por los 80, 1980, 83, tú tenías que recurrir a la embajada brasileña. Ah, o sea, a ese nivel de nivel, tú tenías que traducir la carta al portugués, las famosas estampillas, etcétera. Muchas veces incluso la mismísima embajada brasileña se involucraba en el caso y hacía llegar la carta a la dirección
a la dirección mencionada, en valija diplomática, volvía la carta, etcétera. O sea, el trato era a nivel diplomático. Claro. Esto te digo, obviamente que con el tiempo ya se fue popularizando. Claro. Ahora es más fácil, existen incluso grupos de Facebook que te ayudan, que te respaldan, que te guían. Pero ahora bien, yo la sensación que tengo es que generalmente la labor de esta cirugía psíquica es coayudante. Son escasos los casos, como en el caso de nuestra amiga con lupus, donde esto se sana totalmente. No, esto no es así. Claro. Generalmente, al igual que los médicos terrestres, por decirlo de algún modo, los monjes brasileños son bastante prudentes. Claro. Generalmente, si tú tienes un cáncer terminal, a lo más facilitan que puedas vivir con calidad de vida tus últimos meses. Claro. Pero no te sanan del cáncer. No, que se prolongue, por cierto, la esperanza de vida en ese momento. Efectivamente. Generalmente esto es con bastante prudencia. Pero de que ayudan. Sí, de que es gratuito. Y de que representan una luz de esperanza, nunca mejor dicho, lo son. Ahora bien, hay dos escuelas, y esto es importante que la gente lo sepa también. Existen dos escuelas de cirugía psíquica brasileña. Está efectivamente los monjes brasileños, que son lo más típico, que son los famosos Tupi-Ara. Claro. Y está Anjos da Luz. Anjos da Luz. Claro, que es totalmente distinto a la escuela Tupi-Ara. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de Anjos da Luz? Que efectivamente es más sencilla la comunicación. De hecho, incluso tengo entendido por ahí un fanpage en Facebook. Tú puedes escribir un mensaje, cosa que facilita bastante las cosas. Anjos da Luz. Perfecto. Por si acaso. Ahí vamos a averiguar un poquito más. Anjos da Luz. Anjos da Luz, eso. Hay que aclararlo bien para que la gente lo pueda buscar en el Facebook. Y en una de esas quizás tengan una oportuna respuesta. ¿Quién sabe? Sigamos con las reacciones. Veamos qué más podemos aprender. Eso mismo. Hay una historia que quisiera compartir con ustedes. Hace un año justamente, la noche antes del Día de la Madre de 2018, hoy día lo estamos dedicando un poquito, parece que ha devenido el programa en experiencias cercanas a la muerte, gente que se manifiesta a su familia. Mira, hace un año justamente, la noche antes del Día de la Madre del 2018, yo me acosté a dormir como normalmente. Primero les cuento para que entiendan bien. Yo tuve un tío que no llegué a conocer. Él murió a los 9 años, atropellado por un camión. ¡Qué tal! Pero no murió rápidamente, sino que horas después de desaparecerse. Qué muerte más terrible. Uf. Brutal para la abuela, sí, o sea, sí. para la madre del niño y la abuela del corresponsal. Sí, absolutamente. Mira, él era muy apegado a mi abuela. Lo que pasó es que, como dije, la noche anterior al Día de la Madre del 2018, me acosté a dormir como normalmente lo hago, a la misma hora. De repente, de la nada, empiezo a soñar que estaba en un bosque caminando. Era un bosque hermoso. De repente mi tío, que no había conocido yo en vida, venía caminando y me decía que quería saludar a mi abuela, o sea, a su madre, por el Día de la Madre. Y me pedía por favor que la saludara de parte de él. Y mientras desaparecía en el bosque caminando, me miraba y me decía: saluda a mi madre, por favor, salúdala de mi parte. Wow. Y de repente me despierto, muy perdido. Enseguida me fui a la casa de mi abuela para contarle lo que acababa de soñar.
Cuando le conté todo, me dijo que justamente ella, esa misma noche, había soñado que él la tuvo de la mano toda la noche, que cuando se despertó, muy emocionada, no había nadie, y que 30 minutos después de eso, fue cuando llegué yo a su casa a contarle sobre lo que había soñado. No sé si fue casualidad o algún milagro, pero lo que sí sé es que esto pasó realmente. ¡Wow! Créeme que no lo dudo, ¿eh? A ver, ¿cómo? Qué buena la historia. Buena la historia, sí, emocionante también, sí. Sobre todo que cuando toca la fibra familiar. Absolutamente. Desde Entonces, mira, el punto de vista de la tragedia también. ¿Puede haber algo más doloroso? ¿Puede haber algo más doloroso que ver agonizar a tu hijo? Es una experiencia emocionalmente demasiado dolorosa. Absolutamente. Entonces, obviamente que este pequeño niño que ya lo sabe todo, que ya está en una dimensión donde lo conoce todo y lo ve todo, obviamente que, fíjate, se coló en los sueños de la madre y se coló en los sueños de, pues de su madre, que era la abuela del corresponsal, y del nieto, para mandar un mensaje justamente en el Día de la Madre del año 2018. ¡Wow! Mira, aquí alguien comenta algo respecto al tema, porque, bueno, a mí también me impresionó mucho este capítulo, que respecto al tema de la foto, pues. Claro. Y alguien comenta lo siguiente. Me pasó algo similar hace unos años. Nos sacamos una foto después de cenar con mi suegra, mi cuñada, mi marido y sobrino. Y en el reflejo de la tapa de la cocina salió un hombre como en un ataúd. Y mi suegra me dijo que era su marido y que en ese entonces ya llevaba 29 años de muerto. Y que mi marido, su hijo, no alcanzó a conocer. Fue raro, pero nos pasó. ¡Wow! Tremenda. Pero es, a ver, para tremenda conexión, sí. Para los que creen que. Te lo voy a enviar un mensaje al tío de W. Me interesa ver la foto. Eso. Sería un tremendo. Sería un gran testimonio gráfico ver, obviamente, esa foto. Claro. Voy a dejar el WhatsApp. Que también lo repito para todos. Si alguien tiene historias similares, por favor, háganlas llegar al más 569-775-73995 o a mi Twitter o Instagram @CésarParraquilla. Elegí un mensajito. Vamos a ver. Vamos a esperar entonces que responda. Eso. A todo esto, ojo, el tema, si hay gente que cree que estas imágenes, estas teleplastias van a ser, qué sé yo, en el espejo más lindo de la casa, se equivoca. En el fondo esto ocurre, puede ocurrir en cualquier parte. O sea, piensa que esto fue en una tapa de una olla de una cocina. Sí. Que desapareció la imagen del esposo de la señora. Claro. Mira, aquí alguien también hace la siguiente intervención muy inteligente, a propósito de lo que yo te comentaba. Yo también fui operada y sanada por los monjes Tupiara de Brasil. Lo importante es que la gente entienda que los monjes pueden curar, pero, mira,
lo dice mucho mejor que yo. Pero ellos no pueden intervenir en los planes divinos de Dios. Ellos ayudan hasta donde se les está permitido. Ya, tiene sus límites. O sea, y me hace absoluto sentido, me hace absoluto sentido. O sea, qué duda cabe que en el fondo, para el que tiene dudas, todos tenemos marcada nuestro día y nuestra hora. ¿Ah? Claro. Entonces, en el fondo, claro, tiene mucho sentido. Sí. A eso es lo que voy. En el fondo, en el caso de la chica del programa de Pinto, se le permitió un tiempo extra. ¿Ah? Pudo prolongar su vida. Claro. Pero ella, aparte de tener una vida bastante espiritual, ella sabía que no podía torcer más. Mira qué sabiduría de haber tenido esta chica, ¿eh? Porque ella entendía que no podía alargar más este tiempo extra que le había sido concedido de los 4 hasta los 23 años. Bastante tiempo extra, te diré. Sí, muchísimo tiempo. Ahora, ojo, no fue un tiempo, si bien hubo una intervención milagrosa de los Tupiara, ella entendía que tenía que ir a reunirse con el Creador, tarde o temprano. Claro. Y por eso mismo rechaza la posibilidad de un tratamiento. Y hay gente que no lo entendió, ¿ah? De hecho, dice, pero ¿cómo esta señorita tenía posibilidades? Hay mucha gente que dirá eso. Claro, sí, pues pero tiene terrible, hay gente pobre que está desesperada por un trasplante y no tiene los medios económicos para hacerlo. Sí. Pero aquí hay otro caso distinto, otra cosa. Claro. Ella entendió que su tiempo había terminado. Y lo más importante, César, es que nadie se puede anteponer a la voluntad, en este caso, de la persona enferma. O sea, cada enfermo, claro, y eso es lo que yo respondo siempre, debe tomar su propia decisión si quiere prolongar su vida o si quiere claro, morir dignamente. De hecho, a mí, perdonen que haya volcado este programa, pero creo que, mira, o sea, ojo, hay mucha gente, yo sé que agarro para ese harto a Carlos Pinto a veces en el programa, pero este capítulo me marcó tanto que por eso por eso lo planteé en redes sociales, por eso recibí la retroalimentación que estoy compartiendo con ustedes y contigo, mi querido Nico. Pero me quedé pensando mucho en el tema, obvio, me quedé dando vuelta el tema de la foto, de que parece que el futuro existe. Sí, es que dejó para pensar ese momento. Claro, si el chaleco tejido aparece, es porque el futuro existe. Claro. Pero también está esa íntima conciencia de esta chica creyente que dice, no, pues ya viví los 20 años que extra que me fueron regalados por Dios. Así que ella rechaza cualquier tratamiento con toda humildad, no lo hace con soberbia, sin ningún tipo de soberbia. No, es porque cree, es porque tiene fe, más que nada, independiente obviamente de todo. Primero, porque tiene fe. Exacto. Y segundo, porque quiere una muerte digna. Claro, y teniendo todos los recursos económicos para hacerlo. E incluso, aquí viene lo mágico del cuento, es que ella calcula, o sea, estamos hablando, no, utilicé mal el verbo. Coincide o hace coincidir su partida con el nacimiento de su sobrina, como una forma de alivianar la pena que ella sabía que iba a dejar entre sus seres queridos. Claro. Mira, a todo esto ya me están llegando a las redes sociales consulta de cómo contactar a los monjes. Prendió con agua los monjes, Anoten, por favor. Yo también voy a anotar. Ya. Voy a repetir las redes sociales por si alguien me quiere preguntar. Más 569-775-73995 en el WhatsApp, @César Parraguía en Twitter o en Instagram. Ya, señor o señor.
la forma en que usted se puede poner en contacto con los monjes Tupiyara y el método específico y tradicional a estas alturas que ellos piden es el siguiente. Ujú. Se debe escribir una carta manuscrita, con letra clara y palabras sencillas, que indiquen lo siguiente. Ojalá sea en portugués, pero si no es en portugués, mándela en español. Sí. Nombre del enfermo. Nombre de quien escribe o representa al enfermo. La edad del enfermo. El diagnóstico médico. Ojalá adjuntar algún antecedente adicional, alguna copia de algún examen. Ujú. Dirección donde estará el enfermo para realizar la operación. Luego, relatar brevemente los síntomas y proceso de la enfermedad. Perdón, aquí me desmiento yo al tiro. Los monjes piden no adjuntar exámenes. Ya. Así que no he dicho nada. La ficha médica, los exámenes, fuera. Fuera. Solo un breve relato de la enfermedad y su evolución. Perfecto. Lo siguiente es poner la carta en un sobre grande. Dentro de ese mismo debe ir otro sobre más pequeño que esté dirigido al enfermo o su representante con la dirección a la que deseamos que nos llegue la respuesta. En Correos de Chile, comprar 2 estampillas de respuesta, comillas, los monjes les llaman, los Tupiyara le llaman cupones de responso. Ya. Mira, pero básicamente es como para no tiene, si esto es gratis, lo mínimo que puedes hacer es comprar las estampillas de regreso, pues, para que ellos te manden la carta de regreso, con la instrucción. Cupones de responso le llaman. Estas estampillas son bien conocidas en Correos de Chile. Ya, para que no se extrañen ahí. Claro, si ya que correo, mucha la gente que llega a diario para enviar su carta a los monjes. Ajá. O sea, nadie lo va a mirar con cara extraterrestre si usted llega al Correo de Chile. No. Pidiendo las estampillas que piden los monjes brasileños. O sea, lo tiene que ver como de responso. Eso mismo, lo tiene que ver como cupones de responso. Así es. Ya. Las estampillas deberán ponerlas dentro del sobre grande junto a la carta y el sobre de respuesta. Obviamente esto es para que los monjes te envíen la respectiva contestación. Uh-huh. Las estampillas de respuesta debe comprarlas quien hace la petición. Esto se debe a que el Centro Tupiyara no cobra por su servicio. Claro. Ya, y aquí viene lo importante, la dirección. Centro Espírita Tupiyara. Centro Espírita Tupiyara. A todo esto Tupiyara es con Y. Uh-huh. Tupiyara. Tupiyara. Perfecto. Bueno, después se pone en portugués, obviamente. Rúa Luis Becerra, con Z Becerra, 116, ENG.novo, Lins de Vasconcelos. Nuevamente, Rúa Luis Becerra, 116, ENG.novo, es la segunda línea, y en la tercera línea, Lins de Vasconcelos. Más abajito, Río de Janeiro, Brasil, y el CEP, 207 10 160. 207 10 160. Si alguien no alcanzó a notar, escríbame al WhatsApp nomás, más 569-775-73995, y yo le mando los datos. El tiempo de respuesta, esto es importante, sí, de cada carta es entre 1 a 2 meses. Esto es debido a que
a la demanda que tienen tanto de extranjeros que escriben como de personas que van directamente, ojo, O sea, debe llegar al una bolsa. centro Tupiara buscando ayuda. Debe llegar una bolsa, o sea, bolsas de cartas al Absolutamente. centro espiritual. Pero por suerte muchísima gente. En el fondo, Mm. mira, fíjate que una vez para la hermandad Ujú. se envió a un periodista que entró a la maleta ahí con una cámara del celular y filmó un centro Tupiara por dentro, cosa que es muy rara. A ver, ¿cómo es esto? Tú ves hermanos espiritistas congregados en torno a camas desocupadas, incorporando a los médicos fallecidos. Y eso quiere decir que en algún lugar del mundo se está realizando una operación. Ellos primero incorporan el espíritu del médico fallecido Ujú. y de algún modo, obviamente estamos hablando ya de lo paranormal, Claro. se desplazan hacia ese país, esa ciudad, esa calle, esa casa, esa habitación, a realizar la cirugía. Entonces, como te decía, se demora de 1 a 2 meses. Ujú. Los monjes leen todas las cartas y responden tanto si harán la operación a distancia como si no pueden hacer nada por la persona. Claro. O sea, si es que Ya hablamos califica de o no eso. califica, obviamente, Claro. los testimonios, cada uno de los Ya que testimonios. hay, claro, por ejemplo, y aquí viene un ejemplo clarísimo, ya que hay casos en los cuales no se puede operar. Por ejemplo, cuando se trata de temas puntuales, como casos de drogadicción, en los cuales obviamente hace falta el propio libre albedrío del paciente para sanarse. Claro. O sea, los monjes brasileños no van a intervenir si tú no quieres dejar la coca, po. Claro. O sea, Si sí. no hay voluntad tuya. Ujú, sí. Ahora bien, usted tampoco, señora, no va a ser tan patudo de pedirle a los monjes brasileños si lo cubren de que lo cubren de un cáncer pulmonar, si se sabe claramente que es porque usted fumó 30 años. Claro. O sea, O sea, sería muy patudo su parte. claro, o sea, y todas las adicciones en general. Así es. Todas las adicciones que al parecer quedan fuera. Así que eso es importante que la gente lo sepa. Buen En punto. el fondo lo que hicieron los monjes fue extender, lo que hacen los monjes fue extender la vida, Claro. ¿ok? O a veces también, obviamente, que sanan enfermedades, pero si está dentro del destino de la persona o de la misión de la persona, efectivamente, Ujú, que eso suceda. ¿Ah? claro. Por lo mismo hay mucha gente que se queja contra los monjes porque esperan sanaciones milagrosas, instantáneas. Mm. No, po. Claro, por esa misma razón se debe apelar justamente a la información, a que la gente se informe bien antes de tomar la decisión de poder recurrir, obviamente, a los monjes brasileños, porque hay que ser bien sincero, no lo pueden curar todo. Claro. Absolutamente, pues. Y como tú señalabas, son coadyuvantes, igual como los remedios que mucha gente suele tomar diariamente, ¿no? No hay que volcar la fe, como por ejemplo, a la medicina alópata, sino que aquí pasa lo mismo, creo yo. O sea, no hay que volcar toda la fe en los monjes brasileños. Es una ayuda más, pero Claro. que puede tener resultados muchas veces inesperados. Pasemos a otro tema. Por favor. Tío. Que estaba bueno el de los monjes brasileños, sí. Es como para dedicar un programa completo, es que ¿ah? a la gente Sí. siempre le encanta y le fascina el tema de los monjes. Sí, es como un programa completo, ¿eh? Podría ahí le podríamos, podría ser. pasarle el dato ahí a César Peña cuando vuelva de sus vacaciones. Mira, así como existen brujos, también hay cierta gente que nace con el don de prevenir y detectar. Ujú. ¿Ah? De hecho, en la España antigua se creía que los niños que podían efectivamente, que nacían con el don
de la predicción venían con una cruz marcada en la lengua. Claro. ¿Ah? Mira, Jorge Aucapán, corresponsal. Mi madre me contó una historia de un niño de parte de la familia de mi padre que era muy especial. En la comunidad habían brujos. Ya. Por lo cual el niño nació con ese don o maldición, según como se mire. Sus padres, como todos en ese lugar, eran descuidados. El niño ayudaba a la gente diciendo qué les iba a pasar o qué mal les tiraban, porque hay más brujos malos que buenos. Claro. El problema fue que los brujos, al ver el poder que tenía el niño, no podían enfrentarlo solos, por lo cual se juntaron y echaron una maldición entre un grupo para matarlo. Lo lograron. El chico murió tiempo después. ¡Wow! Mira qué interesante. Hay niños que nacen con esa... espérate, yo me sé el nombre de cómo se llama esta raza de niños especiales, que no tiene nada que ver con estas cosas New Age de los niños cristal. No, claro. Índigo, cristal. Te iba a decir, No. justamente te iba a decir niños índigo, pero parece que no es el término. No, esto tiene que ver con otra cosa. Ya. Déjame, me voy a acordar. Y mira, como los brujos no podían matar al niño directamente, que en el fondo iba de cuando se topaba a alguien en esta pequeña localidad, al parecer decía, oiga, tenga cuidado, a usted le tiraron un mal, tal brujo le tiró un mal. Así que tuvieron que modificar, a ver, ¿qué es lo que hicieron los brujos? Se juntaron, modificaron la voluntad de un grupo de personas para que ellos a su vez asesinaran al niño, porque ellos no podían matarlo directamente. Claro. Qué terrible, qué terrible también. Sí. Qué terrible. Fuerte historia, sí. Sí. A ver, veamos. A propósito de niños, César, dentro de la pauta de trabajo previa que nosotros hacemos antes de salir al aire, naturalmente, hay un tema relacionado a propósito de los niños, porque queremos seguir justamente con el tema relacionado a los hijos, y si me puedes contar un poquito con mayores detalles antes de escuchar lo que viene a continuación, de unos padres que llevan más de 10.000 días, o me atrevo a decir mucho más, visitando a su único hijo en el cementerio. ¿De qué se trata esta historia? Sí, mira, esa historia yo creo que la gente me pidió que la repitiéramos, porque la habíamos mostrado el viernes pasado con César Peña. Uh-huh. La gente no podía creerlo, pero efectivamente, si bien el reportaje ya tiene algún tiempo. Claro, por eso hablaba de 10.000 días y un poquito más, porque... Claro. Como el 2019 más o menos. Claro, pero yo creo que esto, si uno de los dos padres sigue vivo, cosa que estimo que es bastante probable, y obviamente que quitando las restricciones que en un comienzo hubo al ingreso de los cementerios por el tema del COVID, claro. Yo creo que los padres lo siguen haciendo, y me pareció a la gente le gustó tanto que pidió que lo repitiéramos, que es la historia del pequeño Franz de Talcahuano, a quien sus padres van todos los días a visitarlo. Y obviamente que esto, ¿en qué ha devenido, mi querido Nico? Uh-huh. En que la gente lo ha transformado en una animita. Vamos con eso. Vamos con este material que es un trabajo que realizó el equipo de TVN, de la red Bio Bio. Hay que dar la fuente, obviamente. Exactamente. Es un reportaje que habla justamente de estos padres que llevan varios días visitando a su único hijo en el cementerio. Lo escuchamos aquí. Es parte del recorrido de todos los días. Llegan sagradamente hasta el cementerio 2 de Talcahuano para saludar a un ángel, el que terminó su misión en esta vida con solo 11 años. Es Franz, quien desde algún lugar aún acompaña a sus padres
el recuerdo para ellos sigue latente. Ayudaba mucho a la gente adulta, era muy amigo de los amigos, no se dedicaba tanto a los estudios, se dedicaba a ir a scout y se dedicaba más a pasarlo bien. Él lo pasó bien. Fue el 14 de febrero de 1992 el último momento en que compartieron con él. Tras caer a un río, en medio de un paseo familiar perdió la vida ahogado. Fue en un paseo familiar donde unas primas lo sacaron escondidas y otros niñitos jugando lo empujaron. Cuesta saber la verdad, pero se sabe. Este globo representa una nueva jornada aquí. Hoy se cumplen 10.674 días. Con los años han aprendido a dar otro sentido a sus vidas. Es verlo con tranquilidad, entregar harto amor, escuchar. Es muy importante escuchar. Nadie tiene la razón. Y toda la gente que visita a Fran acá, le damos a conocer nosotros, que busquen refugio. Lo llaman santo, son muchos los que pasan por la casa del hijo único. Le piden un milagro y agradecen con estas ofrendas los favores concedidos por el pequeño Francito. Él debe ser el que hace milagros, porque como viene la gente a dejarle tantas flores. Que es como un santo para la comunidad. Uno le pide algo y se lo da. Es parte de los mitos que guarda este icónico cementerio. Este mausoleo con cientos de regalos está rodeado de otros niños que, al igual que Franz, descansan aquí. La vida es como un cigarrillo. La vida es como una vela. Tú prendes la vela, y se te apagó la vela y ya no la recuperas más como vela. Igual te fumas un cigarrillo, se pierde la ceniza y ya no vas a recuperar más el cigarro. Esa es la vida. Se trata de una de las miles de historias que ocultan las tumbas de quienes descansan aquí, en medio de la solemnidad de Todos los Santos. Por ahora, Rogelio y Rosicler seguirán visitando la casa de su hijo, quien después de 27 años lo sigue acompañando desde algún lugar. Oye, muy buena historia esa la de, la de Franz. Me quedo con la frase que dijo el papá. La vida es como un cigarrillo. Sí, pues. Sí. Sí. Muy buena. La vida muy es como un cigarrillo. Claro. Así que a veces somos tan... Pues yo creo que esa es la gran lección que nos va a dejar la pandemia, mi querido Nico. En el fondo hemos desperdiciado tantas horas, tantos días, desperdiciándoles en cualquier tontería y no preocupándonos de las cosas que realmente importan, de la gente que nos quiere, especialmente. Así que en el fondo, qué mejor lección que la que dan estos padres que realmente tienen una devoción por su hijo, ¿eh? Sí, y este fenómeno de las animitas dentro del cementerio me recuerda varios casos similares al de Franz. Bueno, uno de los más emblemáticos lo tenemos acá en Santiago con la tumba de la Orlita, en el cementerio general. Y me recuerdo también el del indio magallánico en el cementerio Punta Arenas, que también se convirtió en animita y hace milagros. También una gran historia también que se cultiva allí en la zona más austral del país. Pero yo no sé si exista, porque esto da para récord Guinness, Sí. 10.000 días visitando todos los días la tumba. Un triste récord, obviamente, pero no deja de ser también interesante. Claro. Vámonos de tema ahora al peliagudo tema de las luces en el cielo. ¿Qué son? ¿De qué se trata esto? ¿Qué son? ¿Naves extraterrestres? Yo creo que no. Yo siempre he pensado que este es un fenómeno que existe, que no se me malentienda, pero que tiene que ver más con dimensiones paralelas en nuestro planeta, puntos de poder. Mira, escucha este relato. A ver. Desde que somos pequeños, mi padre, nos señalaba en las montañas esas luces y que no debíamos acercarnos. Mi hermano un día se levantó en la madrugada y se tenía que ir a recoger un ganado cerca del río.
pero él se regresó sin el ganado, porque dijo que había muchas esferas metálicas volando el río. Ya. Y él dice que se ocultó hasta que desaparecieron. Él se vino esperando que amaneciera. Esto pasó hace muchos años. Cuando mi padre murió, una semana después, muy cerca del rancho, Ujú. se nos apareció una luz. Casi fuimos testigos de esa luz, hermanos y nietos. ¡Wow! Wow. Entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué fenómeno es este que obviamente es como si estuviese... O sea, yo creo que no estaban ahí, insisto, lo he dicho muchas veces, Ujú. no creo que estaban ahí esperando, o sea, a ver cómo te lo digo, no es que hayan sido sorprendidos, Claro. estaban esperando la llegada de este joven Ujú. para mostrarse, todo lo contrario de lo que uno puede pensar. Estaban esperando la llegada de este joven para mostrarse. Yo creo que esta historia Ujú. está mucho más anclada, mi querido Nico, Sí, con el mundo de los elementales, con el buen pueblo, claro. con duendes, gnomos, hadas, que efectivamente con inteligencias de otro planeta. Claro. O sea, mucho lo Ahora llaman como bien. el pueblo mágico. ¿Qué se sentirá ver esa danza de estas esferas metálicas, casi como gotas de mercurio danzando sobre el río? ¿Qué se sentirá ver eso? Sí. Yo no he tenido el honor, el placer de tener esa posibilidad de observarlo, Ujú. pero debe ser impresionante. Sí, de todas maneras. O sea, debe ser un lindo espectáculo, ¿no? Como que después costaría un poquito relatarlo, ¿no? Pero es cosa, Claro. es apreciarlo nomás. Absolutamente. Sí. Mira, aquí hay un testimonio a propósito de luces Ujú. también, que tiene que ver con el 27F. Ah, retomamos nuevamente el terremoto, El terremoto del de esa 2010. fecha. Sí. Porque, ojo, también se comentan muchas historias de luces en el cielo, ovnis en el estricto sentido de la palabra, objetos voladores no identificados, Ujú. cuando hay sismos, etcétera, erupciones volcánicas. Mira, una corresponsal dice, el 27F del 2010, yo estaba en Santiago, yo soy originaria del sur. Esa madrugada salió una luz entre las cordilleras en la zona de Puente Alto. Era como una estrella grande saliendo de entre la precordillera hacia el espacio. Fue lo más loco que he visto toda mi vida. Había más gente en la calle, así que había más gente que lo vio. Mira, son esas cosas que obviamente quedaron ahora recién 10, 11 años después podemos revisar. Claro. Obviamente que hubo otras urgencias en el momento, pero como te digo, queda muy, o sea, a ver, este programa está para que estos sucesos no pasen al olvido. No, por supuesto. En Puente Alto, la noche del terremoto, surgió una luz en la precordillera que se sostuvo un momento ante la vista de mucha gente y luego asciende al cielo y desaparece. Entonces yo digo, cuando la gente habla de chupacabra, caleuche, etcétera, Ujú. ¿son acaso alienígenas? No. No, no. Yo pienso sinceramente que es algo más de otra dimensión. Claro. Pero- Del buen pueblo. Obviamente que no soy el dueño de la verdad, en No, mi opinión. No. Uno tiene teorías, claro, pero no.
Claro. De que sean verdaderas, dependiendo. Así es. Sí. Mi querido Nico, tengo entendido que nos César, encontramos el viernes. El próximo viernes, así es, en un par de días más, ahora sí con los archivos César Parra, ¿eh? Así que vamos a estar ahí atentos Eso. a ese encuentro. Eso, mi querido Nico. Que estés bien. Excelente, igualmente, un abrazo grande a la distancia. Gracias por todo. ¿Te pasaste? Nos reencontramos el viernes, claro que sí, en los archivos César El Parra. viernes. Gracias, César. Gracias, que estés bien.